François Congosto, Onda Cero. 1 de cada 5 menores es víctima de abusos o agresiones sexuales en España. Es un dato aterrador de un tema del que casi no se habla. Hoy queremos hablar del abuso sexual infantil desde la iniciativa creada por una familia madrileña. Han creado un cuento para niños y niñas, se titula Tu cuerpo es tuyo, el mensaje de Eva, que puede ayudar a quienes lo están sufriendo, tanto a las víctimas como a sus familias. Vamos a hablar con Elena Torija, que es impulsora de esta iniciativa. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Encantada. bienvenida, sobre todo gracias por hacernos un hueco en tu agenda, ¿no? Para poder hablar con nosotros, sobre todo hablar de este tema que tiene un objetivo muy claro. ¿Cuál sería? Bueno, el objetivo que tiene este cuento es sacar a la luz un tema que habitualmente está completamente oculto. Como tú ya has dicho en la entrada, 1 de cada 5 niños antes de los 18 años va a sufrir abuso sexual. Es una cifra escalofriante y además es un abuso que prácticamente siempre se da en el entorno más cercano de las víctimas, familia, vecinos, escuela, deporte, actividades extraescolares. Es escalofriante y sin embargo la verdad que no tenemos herramientas como familia muchas veces para abordar este tema ni a los niños les damos herramientas para poder defenderse de este tema y contar lo que les ha pasado. Lo que no se nombra no existe. Lo que nosotros no les hemos anticipado a los niños de alguna manera que puede sucederles, si a ellos les sucede, se descolocan por completo, porque ten en cuenta que además esto que sucede casi siempre se lo hace a alguien que los niños consideran que es una persona que les quiere bien, entonces hay como una especie de desconexión entre lo que ellos se supone que esperan de una persona y lo que esa persona les da. Entonces, si nosotros no les hemos ayudado a verbalizar eso, a ponerle palabras a eso, los niños eso no lo van a sacar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros sacamos este cuento porque hemos tenido, por desgracia, un incidente este verano. Han abusado sexualmente de nuestra hija de 5 años y entonces hemos decidido plantarle cara al abuso sexual y se nos ha ocurrido que como los niños, a través de los cuentos, es una manera de entrar en su inconsciente, de trabajar de una manera muy sutil con ellos, es una herramienta que además de ser terapéutica es pedagógica con ellos, se llevan utilizando desde el principio de la historia, ¿no? Pues de repente se nos ocurrió hacer un cuento en familia, que lo hice yo con mis niñas pequeñas. Yo tengo 4 hijos, nosotros tenemos 4 hijos y lo hicimos mi hija de 8 años, Julia, mi hija de 5 años, Eva, y yo. Uh-huh. Y luego decidimos ilustrarlo en familia también porque nos ayudaba mucho a sacar ese dolor, ese susto, ese trauma, ese de repente haber entrado en la maldad real que existe en el mundo, en que algo malo les puede pasar a los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez que lo teníamos ilustrado, pues ya nos fue pareciendo como que ese cuento nos pedía más. Entonces, una persona maravillosa, una íntima amiga nuestra y familiar, Tiffany, nos ayudó a maquetarlo. Otra persona maravillosa nos hizo una portada impresionante, que es Leticia. Susana y Irune colaboraron con nosotros con las ilustraciones y de repente un día pues, nos encontramos con este cuento que bueno, nos pedía también pues volar a más familias y sobre todo de repente nos vino mucho a la mente la necesidad de que sobre todo niños en situación de mayor riesgo tuviesen esta herramienta a su alcance. Entonces pusimos en marcha un proyecto mediante el cual nosotros con aportaciones voluntarias la gente accedía a tener cuentos, había familias que compraban cuentos con el precio que ellos querían poner y nosotros les dábamos estos cuentos y a la vez mandábamos cuentos a colegios, a comisarías, a juzgados, a hospitales, a sitios de educación especial, a servicios sociales. Así hicimos con 300 cuentos, los primeros 300 cuentos que editamos nosotros un poco así de esa manera. Y como el feedback era tan impresionante, porque nos llegaban, con cada cuento que entregábamos, pues es que nos llegaba una historia de una mujer que había sido abusada, de una familia que gracias al cuento el niño o la niña había sido capaz de decir algo, una maestra, un profesor que estaba trabajando este cuento en valores en su colegio, en su instituto, y entonces pues se nos ocurrió que queríamos dar el salto para hacer más cuentos. Uh-huh. Nos pusimos en contacto con la Fundación Triodos y tenemos en marcha un crowdfunding. Empezamos el día 25 de noviembre, coincidiendo con el Día de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres. Hay muchos niños abusados sexualmente, pero por desgracia la mayoría son niñas también.
y vamos a estar hasta el 31 de diciembre. Queremos recaudar un mínimo de 15.000 euros para sacar 3.000 cuentos y para que estos cuentos, pues eso, vuelen a muchas familias y sobre todo vuelen a muchos entornos de niños desfavorecidos. Ujú. Y como el cuento tiene su propia dinámica, porque es una cosa, es un proyecto que hemos lanzado y va cogiendo su propia forma, pues tenemos un equipo que está trabajando para hacerlo adaptado a personas con discapacidad intelectual, más accesible a ellos. Tenemos un equipo que está también trabajando para hacerlo con pictogramas para niños con espectro autista. Hemos hecho ya varios vídeos con fragmentos del cuento en lenguaje de signos, en lengua de signos. Hemos hecho un vídeo con el cuento contado por hombres solamente. Bueno, el libro coge su fuerza y la verdad que queremos que llegue todo lo lejos que pueda para intentar que esto no suceda, que si suceda se le puedan poner palabras y que los niños, si les sucede esto, no tengan que guardarse ese secreto tan duro Ujú. dentro, que es Desde tremendo. luego, desde luego, Elena, que es una iniciativa valiente, ¿no? Mm. Teniendo en cuenta, bueno, pues imagino la sorpresa en verano al encontrarse con este episodio, el, bueno, pues empezar todo un proceso, ¿no? Que imagino es largo. ¿En qué os ha servido a vosotros como familia el, bueno, pues redactar este cuento, el poner sobre papel estas palabras? Luego analizaremos alguna frase que he estado escuchando, que he estado leyendo en el cuento. También el hacer unos dibujos en relación bueno, el mensaje que se quiere transmitir. Mm. Pues mira, la verdad que lo primero que nos sucedía a nosotros en verano es como el estupor, o sea, es que no te puedes creer que en un entorno de protección, en un entorno que tú consideras que es cuidado, que no hay ningún peligro, que nosotros tenemos permanente vigilancia sobre nuestros hijos, no te puedes creer que te pueda pasar esto. Es que no das crédito. Nosotros además, mi marido presenció la acción, llegó en un momento determinado y puso fin a ese episodio. Nosotros denunciamos ante la policía. Por desgracia, hay una lista de espera tan grandísima para que los niños presten declaración que han pasado más de 4 meses y mi hija pequeña sigue sin haber podido prestar declaración por este tema. Es impresionante, es que es absolutamente impresionante. A nosotros seguir el procedimiento policial, judicial, nos vino bien en el sentido de que nosotros queríamos que mi hija tuviese muy claro, mi hija y el resto de mis hijos, que nos quedamos todos impactados, que existe una parte de la sociedad que se dedica a ponerle fin a este tipo de delitos, que persigue esto y que entre todos como sociedad cuidamos de los niños. Pero es verdad que se nos quedaba corto, porque bueno, seguíamos un poco con el susto dentro del cuerpo, sigue sin saber muy bien cómo nombrar algunas cosas. Mi hija, de hecho, lo ponemos en la contraportada del cuento, ella decía, o sea, su conclusión final es, hay gente mala, pero este es tu cuento y este es tu cuerpo, para que lo sepas. Ujú. Entonces, realmente es que mi hija pequeña no había debutado en el mundo de la maldad, ¿no? No le podía entrar en la cabeza que hubiese gente tan mala. Es verdad que nosotros no somos consumidores de noticias, de televisión, de sucesos, para nada. Siempre hemos hablado con nuestras hijas, con nuestros hijos, del cuidado, de la protección, de que estén siempre bajo vigilancia nuestra y demás, pero es verdad que parece como que te da un poco de miedo entrar ahí como en detalles, ¿no? Entonces el cuento nos sirvió como herramienta terapéutica para a mí personalmente como madre infinitamente. Yo siempre les he contado muchos cuentos a mis hijos, he leído muchos cuentos, he escrito mucho y a mí me sirvió para, bueno, para poner en valor el autocuidado, porque además es un cuento que no entra directamente a saco con el tema de ten cuidado que te van a hacer algo malo, sino que va desde el cuerpo, desde lo maravilloso que es, desde cómo tienes que cuidarlo con la alimentación, con el descanso, cómo hay que hablarlo bien, cómo hay que mimarlo y desde ahí, como tú eres el rey de tu cuerpo y estás absolutamente en posesión de ese disfrute y de ese placer de tu cuerpo, tú eres el que detecta cualquier señal de alarma en el cuerpo, porque el cuerpo nunca miente y cuando tú notes que hay algo que el cuerpo te está diciendo que no le gusta, lo que nosotros pretendemos es que los niños digan para y que si esa persona no para, los niños sepan que es esa persona la que se está equivocando, no son los niños, y entonces que lo nombren y que se quejen a alguien, ¿no? Que lo denuncien a alguien. A mí me sirvió infinitamente porque, vaya, parece que además está como bastante demostrado, ¿no? Que cuando nos sucede cualquier cosa mala, el ser humano, trascender lo que te pasa a ti malo y convertirlo en una herramienta de ayuda para otros, parece que nos ayuda a sentirnos mejor. Entonces a mí me ayudó a sentirme mejor el pensar que podía hacer algo con lo cual mis hijas se pudiesen sentir mejor y otros niños Ujú. también. Lo interesante es que
también esto sirva para otros, ¿no? Que es el otro objetivo solidario que persigue Tu cuerpo es tuyo, la historia de Eva, el mensaje de Eva, quiero decir. ¿Queréis trasladar este cuento, aparte de que alguien lo pueda comprar a través de esta campaña crowdfunding, a otras entidades, ¿no? Sitios donde pueda ser también beneficioso para niños, para las familias? Claro, es que yo confío mucho por así decirlo, en la magia de los cuentos, ¿sabes? Entonces, mi idea es, bueno, una familia que compra este cuento y que tiene este cuento en su librería personal, de alguna manera, los hijos hasta cierto punto tienen una protección, porque ya esos padres muestran una sensibilidad determinada con el tema, una conciencia determinada con el tema. Mi máxima preocupación son otra serie de niños que por diferentes circunstancias este tipo de cosas no se van a nombrar en su casa, o porque no tienen familias estructuradas, o porque están en mayor riesgo. Hay niños con discapacidades, hay niños que tienen una mayor situación de vulnerabilidad. Entonces yo confío mucho en que, habiendo libros de estos en muchos sitios diferentes, pues en una consulta, cuando haya pasado todo esto del COVID y vuelva a haber cuentos en las consultas de pediatría, en los hospitales, que hay aulas donde hay niños que están ingresados y que pueden ir a esas aulas y sacar cuentos, en servicios sociales donde van niños, en puntos de encuentro donde las familias a veces se dejan a los niños para que pasen del padre a la madre, así. Cuando un niño se encuentre con este cuento y lo coja y lo lea, a lo mejor le ayude, ¿no? No solamente ese cuento que compra la familia y que les llega a ellos. De hecho, ya te digo que es que nos ha llegado, es impresionante porque ha habido policías que nos han pedido cuentos para llevar a sus comisarías, gente que trabaja en juzgados que nos los ha pedido para dejarlos allí, Ujú, muchísimas trabajadoras sociales súper sensibilizadas con el ujú. tema, matronas, pediatras, maestros de infantil, muchísima gente que trabaja en colegios con niños con discapacidad, porque ahí hay un agujero enorme, porque además el tema de la sexualidad en los niños con algún tipo de discapacidad física o intelectual Ujú. es todavía más tabú, ¿sabes? Entonces esa parte como que nos ilusiona mucho pensar que de alguna manera podemos abrir ahí un poquito de ayuda. Y luego, a la vez, también el hecho de sacar a la luz a través de los medios de comunicación este tema del abuso sexual infantil, que es una cosa que es tremenda, pero que nunca aparece o prácticamente nunca aparece. Ujú. Y que a nada que rasques, en cualquier contexto tuyo, de familias, amigos, trabajo, si rascas un poquito vas a encontrarte con alguien que haya tenido este tema en su casa o que incluso lo tenga ahora mismo. Entonces, pedimos ayuda a todos los medios de comunicación para que nos ayuden desde la pedagogía que vosotros sois capaces de hacer para sensibilizar a la opinión pública, para sensibilizar a las autoridades, para sensibilizar a los partidos políticos, para que esto forme parte de la agenda política en la educación, en la sanidad, pero también en la legislación, para que se dote con más medios también a la Fiscalía de Menores. Porque no puede ser que un niño esté esperando más de 4 meses para prestar una declaración. No puede ser Ujú. que haya lista de espera en el CIASI, que es el Centro de la Comunidad de Madrid que atiende a los niños que han sido abusados sexualmente. Hay muchísima lista de espera. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo nos podemos permitir como sociedad no solamente que haya niños abusados sexualmente, sino que luego para tener una ayuda terapéutica a nivel familiar, a nivel personal, a nivel profesional, que haya una lista de esperas, que no se puede consentir? Pero claro, esto no es una cuestión del CIASI, esto es una cuestión de que hay que dotar de medios, que hay que poner el foco en eso, y como lo que no se nombra no existe, pues esto no está en ninguna agenda política, ¿no? Entonces, por Ujú. eso estamos muy agradecidos a todos los medios de comunicación que nos hacéis el gran favor de darnos altavoz para los niños, porque realmente es que si no ponemos en valor a los niños como sociedad, a mí sinceramente es que el resto de temas me dan un poco igual. Es que la sociedad del futuro es la sociedad del presente de los niños. Claro, claro. No, es que además, como tú comentas, ¿no? La sociedad del futuro son los niños de ahora. Cuando Claro, crezcan libres, ¿no? Pues serán mucho mejores, ¿no? Para enfrentarse a los retos del futuro. Pues, Elena, enhorabuena por esta iniciativa tan valiente. Os deseamos mucha suerte con este cuento. Tu cuerpo es tuyo, el mensaje de Eva. Nosotros en nuestras redes sociales, en nuestra página web, también esta entrevista queremos, bueno, pues servir de plataforma, ¿no? Para que lo conozca más gente, para servir a reflexión. También recordamos que hay en marcha un crowdfunding, ¿no? Donde podamos apoyar esta iniciativa. Les invitamos a acudir a la página de Tríodos, ¿no? Donde pueden apoyar esta iniciativa y sobre todo eso, lo que comentábamos
comentábamos, enhorabuena, felicidades por esta iniciativa. Os deseamos lo mejor como familia para superar este episodio. Recordamos que Elena Torija es impulsora de esta iniciativa con el resto de su familia y os damos la enhorabuena. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos ayudáis en esto, porque nosotros sí que pensamos que un mundo mejor es posible y tenemos que ponernos todos manos a la obra. Felicidades. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias.